Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Continuamos interpretando la historia que nos cuentan los astros con su guía desde el firmamento. Y el siguiente capítulo en esta historia no es ni más ni menos que el Venus Star Point en Géminis, un potente evento que trae muchísima información al momento en el que nos encontramos. Si bien siempre os digo que los eventos que van sucediendo no son hechos aislados, sino que tienen una continuidad en el espacio-tiempo, este evento concreto, más allá de la continuidad que tiene, es decir, más allá de la información que nos trae para este momento presente, para mí es especialmente importante precisamente porque nos habla de un periodo mucho más grande. Algo así como si este Venus Star Point uniera todos los puntos que hemos estado viviendo en los últimos años y nos hablase no solamente sobre la relación que tiene todo esto junto, sino además proyectase un mundo de posibilidades hacia el futuro, ¿no? Entonces, antes de entrar a explicar todo esto, vamos a explicar un poquito por encima qué es un Venus Star Point. Y digo un poco por encima porque ya hay un vídeo en el canal donde hablo del Venus Star Point, de lo que significa, con todo lujo de detalles. Os dejo el link en la descripción para que, pues si no lo habéis visto, le echéis un vistazo. Bien, Venus Star Point es la conjunción entre Venus y el Sol. Vemos que el Sol es el astro que ilumina el firmamento, pero también es el astro que ilumina pues todas las funciones psíquicas representadas por los planetas. Por lo tanto, cuando el Sol se pone en conjunción, es decir, cuando el Sol ilumina un planeta en concreto, podemos decir que ese planeta se llena de plenitud, se llena de esa luz solar. Vemos que el Sol en nuestra carta es el que habla de ese lugar, ese punto concreto de la carta, esa energía en concreto que nos hace brillar. Si bien el brillo no es un brillo literal, a pesar de que podemos percibirlo, por ejemplo, en la mirada de una persona que vive desde su sol, es una persona a la que le brillan los ojos, es una persona feliz, es una persona plena. ¿Por qué? Porque está exactamente donde debe estar haciendo exactamente lo que debe estar haciendo. Por lo tanto, esta cualidad es una cualidad que en el momento en el que el Sol conecta con Venus, atribuye a Venus. Entonces, ¿qué es Venus? ¿Cuál es la función psíquica que representa Venus? ¿Cuál es la función psíquica que se llena de plenitud, que conecta con su propósito? Venus es la parte femenina, la parte magnética y receptiva de nuestro ser. De los tres planetas personales tenemos Marte, Venus y Mercurio, donde Marte es la parte masculina, la parte activa, la parte que conquista, el conquistador, el guerrero. ¿De acuerdo? La parte de Venus, sin embargo, es la parte femenina, la parte que atrae, la parte, es decir, todo aquello que nos gusta. Y, pues, Mercurio, la parte que siempre decimos neutra, ¿no? La que conecta la una con la otra. Vemos que Venus entonces representa lo que nos gusta, lo que nos atrae o lo que atraemos, porque al final es una cuestión de magnetismo. Yo vibro en una frecuencia y entonces me siento atraído por magnetismo y a la vez atraigo, ¿no? Pues como un imán, por decirlo así. Esa es la parte venusina. Por otro lado, hemos dicho la parte marcial, la parte de Marte, que es la que conquista, la que va a. Y siempre, generalmente, si hay un buen entendimiento entre la parte masculina y la parte femenina, digamos que Venus mueve a Marte. Si nosotros tenemos ganas de, o si se nos inspira un deseo marcial, deseo de Marte, viene movido por la parte de Venus. Es decir, es Venus el que inspira a Marte, el guerrero, ¿no? Cada uno aporta al otro algo concreto. Y Venus, a su vez, tiene correspondencia con Neptuno, donde Neptuno es la octava elevada de Venus. ¿Qué significa todo esto? Pues Neptuno, nuestro espíritu, sería como la parte espiritual sutil, potencial de nuestro Venus, donde Venus sería la parte personal, la parte material, la parte de experiencia individual. Por lo tanto, hay una cierta conectividad desde Venus a Neptuno y, sin embargo, el hecho de que sea Venus el que se ilumina nos habla de que hay algo que está adquiriendo plenitud aquí, en este lugar, algo que es algo es tangible, ¿de acuerdo? Que no es tan sutil como la parte neptuniana. Dicho esto, Venus conecta con el Sol en Géminis, lo cual nos habla mucho sobre el momento en el que nos encontramos y lo que hemos estado hablando, ¿no? Venimos de Tauro con un objetivo claro, con esa conjunción Júpiter-Urano, donde la clave o el objetivo, por decirlo así, es aprender a disfrutar de Tauro, de la realidad material. Estamos en búsqueda de nuevas formas de obtener placer, estabilidad y abundancia. Y qué mejor que a Géminis, que es el signo del aprendizaje, de la curiosidad, de la conectividad, para conectar con algo que nos permita aprender las claves para desarrollar y desplegar todo eso que estamos desarrollando, digamos, en la parte de Tauro. Dicho esto, la conjunción, por tanto, de Sol y Venus en Géminis nos habla
de la conexión con algo muy nuestro, con algo que nos satisface muchísimo. Cuidado con todo esto. Cuidado con todo esto. ¿Por qué digo cuidado? Porque esto va mucho más allá de este momento, de este instante. Y es que Venus, al conectar con el Sol, hace una suerte de ciclos a los que llamamos los ciclos de Venus. Vamos a explicar un poquito esto por encima. Venus conecta con el Sol cada 9 meses, pero solo lo hace en el mismo signo cada 4 años. De todos los signos del zodíaco, Venus conecta con el Sol en 5. Entonces, cuando conecta Venus con el Sol, cada 4 años lo hace en el mismo signo. Sin embargo, no lo hace de la misma manera. ¿Qué diferencias hay? Pues que una vez lo hace en su forma retrógrada, es decir, Venus retrogradando conecta con el Sol, y 4 años después lo hace en su forma directa. De nuevo, 4 años después, repite de nuevo en su forma retrógrada. Y así vemos que Venus conecta con el Sol formando ciclos de 8 años. Entonces, todos estos ciclos nos dan muchísima información. ¿Por qué? Porque cuando Venus conecta en su forma retrógrada, se dice que Venus inicia el ciclo de 8 años, ¿de acuerdo? Algo así como la luna nueva, ¿no? Una luna nueva nos habla del inicio de un proceso de 6 meses que se culmina en una luna llena, que después, de nuevo, 6 meses en adelante, volverá a iniciar ciclo con otra luna nueva. Estos procesos de 6 meses, en 6 meses, que nos hablan de un periodo alrededor de un año de ciclo lunar, en Venus funcionan de manera distinta. Como vemos, son ciclos de 4 años y 4 años, completando un ciclo completo cuando realiza los 8. Por lo tanto, si Venus, cuando conecta con su forma retrógrada, inicia un ciclo, cuando lo hace de forma directa, lo culmina. Entonces, para entender el ciclo que realiza Venus en estos 8 años, tenemos ciertos paralelismos, por ejemplo, con el mito sumerio de Inanna, ¿no? Donde Inanna representa a Venus y se dice que Venus, cuando conecta en su forma retrógrada, es decir, adquiere esa plenitud solar, Venus desciende al inframundo. Venus retrógrada, ¿de acuerdo? Inicia un ciclo. Mi interpretación de este hecho es que Venus se encuentra con un reto. Esto cuando inicia ciclo. Posteriormente, para renacer, es decir, resurgir del inframundo, renaciendo con ese reto solventado y en pleno despliegue. Y esto sucede cuando Venus conecta en su fase directa. Y entonces la pregunta que posiblemente os estéis haciendo, para los que no lo sepáis todavía, ¿en qué momento nos encontramos? Pues bien, Venus conecta en su fase directa, lo que significa dos cosas. La primera, que entramos en fase de renacimiento. La segunda, quizás para mí más importante, que hace 4 años inició su proceso de bajar al inframundo. Y entonces, para entender cuál es el despliegue, qué es lo que se despliega, que cuidado, tiene mucho que ver con lo que hemos dicho sobre todos los procesos que hemos estado viviendo en Tauro, todos los eclipses de Aries Libra. Tiene mucho que ver. Luego entraremos en qué tiene que ver y en qué nos dice del momento presente. Pero antes de todo esto, recapitulemos 4 años atrás, en esa Venus Star Point, motivo por el cual yo considero que es súper especial este evento. ¿Por qué? Porque si bien ahora os voy a explicar qué estaba sucediendo en nuestros cielos en aquel momento, lo que quiero que cada uno piense es qué estaba sucediendo en nuestras vidas hace 4 años. ¿Por qué? Pues porque lo que estuvo sucediendo en nuestras vidas hace 4 años, ojo, los retos que estuvimos viviendo en aquel entonces son los que van a empezar a adquirir una gran plenitud a partir de este instante. ¿Por qué? Porque Venus conecta con el Sol en su fase directa y marca la salida del inframundo. Vamos a ver hace 4 años. Lo más importante del cielo que de aquel entonces, y con lo que a mí cuando lo he visto, cuando me he ido a mirarlo, se me han ido los ojos directamente, era una conjunción, más allá de la conjunción de Venus, retrograda con el Sol. Esto que sucedió el día 3 de junio del 2020. Por aquel entonces teníamos una conjunción muy especial en nuestros cielos que bajo mi perspectiva marcaba el reto, el gran reto, es decir, el activador, el que hizo que Venus retrógrada dijera, vale, tengo que volver ahí abajo, tengo que ir ahí dentro, porque tengo algo que hacer ahí dentro, algo importante. Y esta conjunción de la que os hablo no era ni más ni menos que la conjunción de, como no, Plutón, Saturno y Júpiter, los 3 juntitos en los últimos grados de Capricornio. Esto es una bomba. Es una bomba. Estamos hablando del planeta de la intensidad, de la potencia, de lo inevitable, de las grandes transformaciones. Plutón, el de los renacimientos, ¿vale? Es decir, si Venus bajaba al inframundo, no hay otro más importante en ese momento que el señor del inframundo, Plutón, ¿vale? ¿Acompañado de qué?
de Saturno, que también era considerado en la antigüedad el planeta del karma, ¿no? Pero para mí, a mí no me gusta hablar de la palabra karma, para mí me gusta hablar de responsabilidad, me gusta hablar de causa y efecto, consecuencias. Es decir, viene Saturno junto a Plutón diciéndonos, de esto te tienes que hacer cargo, esto es importante. Es decir, esto no lo puedes obviar. Y luego Júpiter, el planeta de la expansión, del sentido del objetivo. Es decir, en ese momento, lo que sea que sucedió, y tendrá mucho que ver con el contexto donde se vivió, para cada uno, la casa donde cayó esta conjunción, nos estaba diciendo que lo que sea que había ahí nos teníamos que hacer cargo. Saturno era algo muy intenso donde se podía ocultar un trauma, nuestro poder, las dos, ¿vale? Plutón. Y era algo que nos conectaba mucho con nuestro propósito. Nos daba mucho sentido objetivo. Es como que Júpiter nos decía, es por aquí. Y es como que si en ese momento nosotros hubiéramos querido mirar hacia otro lugar, Júpiter hubiera dicho, mira para aquí, es ahí donde es, ¿vale? Entonces, cada uno donde os cayó esta conjunción, yo lo tengo muy claro. Además, os hablaré de mi ejemplo, aunque mi ejemplo quizás no es el mejor. ¿Por qué? Porque en aquel entonces esta conjunción a mí me cayó partil en una casa angular, lo cual le dio una especial importancia, pero es que además el Venus Star Point me cayó en mi propio Venus natal y 3 días después un eclipse en pleno sol. Es decir, bueno, ya anunciaba maneras, ¿vale? Luego os explicaré cómo lo viví yo, porque además os diré, lo explico, no solamente para que vosotros podáis ver el paralelismo en vuestra propia vida, sino también porque, por ejemplo, a pesar de la intensidad, a pesar de la trascendencia, a pesar de la importancia para cada uno, yo he visto un patrón en este evento de junio de 2020 que puede ser muy similar para todo el mundo. Y es que, como digo, la conjunción en Capricornio era el reto, ¿vale? La conjunción de Venus y el Sol en Géminis era la resolución, es decir, que algo sucedió en el contexto del lugar donde tenemos los últimos grados de Capricornio, luego la conjunción de Venus con el Sol, es decir, se llenó una parte de nosotros que muchos pudimos haber visto como de, que para conseguir resolver esto tengo que conectar con esto otro, Venus, ¿vale? Venus y el Sol. Se iluminó algo. En aquel momento pudimos tener un insight, ostras, pues no lo sé, por ejemplo, hay personas en mi consulta que me vienen a decir, pues mira, pasó esto en mi vida, reto, ¿vale? Y a mí se me ocurrió que quizás tendría que hacer esto, ¿no? Resolución. Pero, importantísimo, para llevar de un punto al otro, es decir, para resolver del reto a la resolución, falta una pieza, ¿vale? Y esto lo he visto tanto en mi consulta como en mí mismo, donde la pieza clave era el desarrollo de la función ariana, lugar donde tenemos además a Quirón. Y daros cuenta de una cosa, fijaros el procedimiento que hemos estado haciendo en estos 4 años, donde en aquel entonces además teníamos el nodo norte en Géminis, que nos estaba diciendo, nodo norte, hacia dónde tenemos que ir, tenemos que integrar algo de Géminis. Conexión Sol y Venus, Venus Star Point en Géminis, marcando el qué, con qué teníamos que conectar, ¿de acuerdo? Poco después, nodo norte se va hacia Tauro. Tauro, signo del cual Venus es regente, donde nos dice, para conectar con eso de Tauro que quieres alcanzar, tienes que aprender a gestionar la parte de Escorpio. Entonces, nodo sur en Escorpio, aprendiendo a gestionar la sombra. ¿Sombra de qué? De Venus yendo al inframundo. ¿De acuerdo? Es como de, queremos ir hacia Tauro, queremos ir hacia el placer, la abundancia y la estabilidad, pero tenemos que soltar una parte de, pues, ¿qué estaba haciendo ahí Venus? Yendo de lleno en el inframundo. Cuidado que estoy explicando toda la experiencia que supuso el periodo que abrió, el ciclo, el capítulo que abrió esa Venus con la conjunción con el Sol, ese Venus Star Point en Géminis del 3 de junio, ¿de acuerdo? Pues tener en cuenta, nodo norte y nodo sur, el eje nodal es donde tenemos las temporadas de eclipses. Todos los eclipses que sucedieron desde el Venus Star Point, primero pasaron por el eje de Géminis-Sagitario, posteriormente Tauro-Escorpio y posteriormente donde nos encontramos en el momento actual, Aries-Libra. Libra, signo del cual Venus también es regente. Sin embargo, Venus se encuentra ahora en el nodo sur. Me explico, Libra en el nodo sur. Y nos decía que había una parte
Si bien con el nodo norte en Tauro había una parte de Venus que queríamos alcanzar, ¿vale? Placer, estabilidad, abundancia, y teníamos que soltar sombra o enfrentarnos a una sombra, a algo que costó, algo que podéis vosotros recordar o sentir todavía en vuestro interior, como que han sido años complicados, han sido años duros de enfrentamiento con partes de nosotros que igual no conocíamos y que no nos ha gustado encontrarnos. Han sido retos muy, muy duros para muchos de nosotros, ¿no? Ya os digo, especialmente si ha tocado partes importantes de nuestra carta, y a pesar de todo esto, para todo el mundo ha habido retos que hemos vivido a nivel colectivo. Lo sabemos perfectamente. Bien, queríamos integrar una parte de Venus, soltando una parte de Escorpio, y ahora nos vamos, desde que entró el nodo norte en Aries, a integrar la parte que teníamos herida. La parte que teníamos herida, ese guerrero, el que tenía que conquistar. Y para mí la clave para conseguir pasar del reto plutoniano que nos mostró la conjunción que en aquel momento, en 3 de junio de 2020, teníamos activa de la mano de Plutón, Saturno y Júpiter en los últimos grados de Capricornio. Ese reto que se manifestó en nuestra vida como algo a lo que no podíamos apartar la mirada, porque era demasiado importante y cuya resolución marcaba al menos Star Point, pero que para poder llegar a esa resolución teníamos que enfrentarnos a el eje relacional vincular de Aries-Libra, donde no hay un nosotros, sino hay un yo. Donde si yo no me tengo en cuenta, si yo no gestiono mi propio potencial, si yo no voy a por lo que quiero, entonces no hay posibilidad de que haya un nosotros. Fijaros en la importancia, ¿no?, de un yo herido, un Aries con Quirón, ¿no? Si yo soy un yo herido, ¿cómo voy a juntarme con alguien y pretender que esa persona, Libra, ¿vale?, el que para mí es Libra, es el tú, se haga cargo de mi dolor? No. Lo que estamos aprendiendo ahora es justamente lo que nos ha llevado a este punto. Y nos ha llevado a este punto el saber que el enfrentar esa herida y el conquistar lo que yo quiero depende de mí, que no puedo hacer responsable al otro, que si yo estoy vacío y me junto con otra persona que está vacía, son dos vacíos que se unen. No hay plenitud. Entonces, mi plenitud depende de mí, no puede depender de la otra persona. Y es algo a lo que nos hemos estado enfrentando en estos últimos años. Cada uno sabrá cuánto se ha logrado enfrentar a todo esto. Yo solo os digo una cosa, os voy a explicar un poquito cómo lo viví yo, porque para mí fue una locura, ya os digo. O sea, cayó en un punto de mi carta que lo removió absolutamente todo. En mi caso, por ejemplo, Plutón, Saturno y Júpiter cayeron en la cúspide de la casa 7. Es decir, justo en el momento en el que Plutón llegó a la cúspide de la casa 7, tenemos el Venus Star Point y posteriormente, 3 días después, tenemos un eclipse que me cayó justo en mi Sol. Claro, ¿qué pasó con todo esto? Pues a través de la casa 7 vi mi propio poder proyectado. Se activó una relación súper plutoniana para mí. Es como mi propio poder personal, Plutón, se activaba con esa persona. Y esa persona, cuando estaba a mi lado, me hacía sentir como de lo que nunca... O sea, cuidado, yo había estado toda mi vida en pareja. Había estado en relación... De hecho, salía de una relación de 9 años con una persona con la que yo tenía una conexión brutal. Y yo pensaba que sabía lo que era el amor. Sin embargo, cuando apareció esta persona, yo me sentí literalmente capaz de hacer cosas que jamás sentí que ni siquiera tenía la capacidad de hacer. Porque era como de, no sé, alguien que te vibra tanto, que te mueve de una forma que es como de, incluso puedes llegar a perder tu propia voluntad. Yo sé que esto suena a veces, de hecho lo pensé en su momento, que digo, esto me han embrujado, me han hecho magia negra, me han hecho algo, cuidado, relaciones plutonianas. Entonces yo en aquel momento, ¿vale?, vi eso y quedé, bueno, en fin. Ahí es donde apareció Venus Star Point. Yo me di cuenta de que yo no iba a ser libre en una relación así. Yo me di cuenta de que si bien estando junto a esta persona yo me sentía como en lo que se llama el paraíso, ¿no? Yo sentía que estaba en lo más alto, era separarme de esta persona o irme a hacer mis propias cosas, y yo bajaba. Pero el hecho de bajar de un lugar tan alto me hacía sentir la persona más desgraciada del mundo. Entonces me dije, no, esto no puede ser. Me dije, tengo que encontrar algo en la vida que me haga sentir estar ahí arriba y que no dependa de esa persona, ni de esa ni de ninguna otra. Tengo que encontrar esa misma energía, ese mismo cielo, en lugar de ahí fuera, ahí dentro. ¿Veis el paralelismo de lo que estoy diciendo? Mira que entonces no era ni astrólogo. No era ni astrólogo. Yo sí tenía mi canal de difusión y era canalizador y mis movidas energéticas y de viajes astrales y demás, pero no era astrólogo. Astrología vino después. Yo no tenía ni idea. Yo me acuerdo que cuando vi a esa persona, el mismo día que la vi por primera vez, estaba un eclipse ahí.
Y dije, mira, un eclipse, dicen que esto es importante, no tenía ni idea, hace 4 años de esto. Y mi yo de hoy, es que no sé, yo le daría un abrazo a ese chaval, a ese niño, porque de verdad ha habido un crecimiento brutal, pero ¿veis lo importante que es todo, cómo la historia se va contando por sí sola? Yo os cuento mi ejemplo, pero veis que para poder yo desarrollar casa 11, casa 12, que es donde tengo toda esta historia en Géminis, ¿no? Casa 11, este canal, casa 12, pues mi capacidad de canalización, lo que estoy haciendo ahora literalmente es mi sol. Esto es mi identidad, o al menos en sus fases iniciales, ¿no? Es decir, que habrá un desarrollo después. Digo, esto acaba de empezar, ¿no? De hecho, es lo que decimos. Venus ahora conecta con el Sol y empieza el renacimiento, pero mi objetivo en aquel entonces no sabía cuál era. Y era encontrar algo que me hiciera sentir plenitud, para lo cual tuve que enfrentarme a ese Aries, hacerlo por mí mismo, conquistarlo por mí mismo. Que yo, si me juntaba con una persona, ya digo, sea esa persona que me parecía en ese momento, o sea cualquier otra, y yo sentía eso, esa persona me hacía sentir esa energía tan potente, yo no estaría preparado para ese tipo de vínculo, a menos que yo me sintiera libre. Es decir, a menos que yo fuera capaz de adquirir esa vibración por mi propia cuenta. Por lo tanto, vemos que el desarrollo, el despliegue de Aries, y para lo cual esta temporada de eclipses donde Nodo Norte ha estado en Aries, es súper importante. Obviamente hay un reto enorme detrás del despliegue de Aries, y lo hemos visto teniendo a Quirón ahí. Esa herida, ¿no? Ese impulso herido, ¿no? Ese Aries herido que al final lo que hace que es volcar su herida en el otro. Te hago responsable a ti de mi dolor. Y es ahí donde esta temporada de eclipses, lo hemos dicho mucho, ¿no? En este canal, nos ha llevado a conquistar todo eso, nos ha empujado a decir, tú puedes hacerte cargo de esto. Esto depende de ti. Si haces al otro responsable, vas a ser, lo que yo me dije en aquel momento, vas a ser esclavo toda tu vida. Me dije, a menos que tú seas capaz de ver eso que me mostró el Venus Star Point y encontrarlo dentro de ti, no por nada, el descenso de Venus al inframundo lo hace con su fase retrógrada. ¿Qué os digo siempre de la fase retrógrada de un planeta? Nos habla de mirar hacia adentro, al inframundo, a las partes más oscuras de nuestro ser, el por qué yo estoy proyectando ese Plutón, esa energía en esta persona. Pues obviamente porque Plutón estaba justo recién bueno, de hecho estaba partida a la cúspide de mi casa 7 y luego además me hacía un aspecto al Sol natal, es decir, que fue una locura. Pero la traducción de todo esto es evidente. Yo proyecté en esa persona resonó conmigo. ¿Por qué? Porque en ella proyecté la parte de mí que yo durante todos estos 4 años he estado buscando desplegar, ¿no? No voy a contar la historia porque al final es muy larga, pero fue un poco como la búsqueda de ese cielo en mi interior, y al final pues di con esto. Di con la astrología, bueno, cuando di con la astrología fue una locura, es decir, yo me metí de lleno ahí porque empecé a sentir que lo encontraba, empecé a sentir que daba con la clave, con eso que conectaba al resto de puntos, ¿no? Y ahora pues estoy en pleno despliegue de esa función, ¿no? Entonces, es muy claro. Reto capricorniano. En la casa, en el contexto donde nos sucediera. Cada uno de una forma distinta. No necesariamente tiene que ser una persona. Para mí lo fue, y es evidente, no solamente porque Venus nos habla también de un aspecto vincular, sino porque además, pues el reto, digamos, que me pareció fue, en literal, la conjunción partir con mi casa 7. Pero cada uno tiene su propio reto. A cada uno le cayó en un contexto distinto. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay personas que me han dicho, no, pues mira, yo tenía tal situación familiar y entonces era insostenible, y entonces se me ocurrió hacer esto, ¿no? X, para solventar esa situación familiar. Pues a esa persona le cayó en la casa 4. O por ejemplo, no, pues a mí me sucedió a un nivel laboral, sucedió algo que me hizo ver que yo no aguanto más en este sitio, en este trabajo, y que no quiero nada más, no quiero saber nada más de todo esto, y se me ocurrió algo, ¿no? Hacer algo en concreto para resolver todo esto. Pues en su caso le caía en la casa 10, 9 aproximadamente, y lo que se le ocurrió es hacer un curso, ¿vale? La cuestión con todo esto es que en todas las circunstancias que yo he visto, la mía y la de todas las personas con las que he tratado, siempre el elemento que faltaba del reto a la resolución era Aries. Era el me atrevo a hacerlo. Era el puedo hacerlo. Era el corro riesgos. ¿Sabéis cuántos riesgos he tenido que correr yo para llegar hasta aquí? Y todavía sigo corriendo riesgos. Es decir, esto no es Aries. Es decir, de hecho, lo he visto mucho en estos últimos años, ¿no? Es decir, como
mi propio Marte interior, mi propio guerrero, es como que yo he hecho cosas y estoy en un lugar donde para llegar he tenido que hacer cosas que ni siquiera jamás hubiera pensado que era capaz de hacer. Es decir, la persona que se encontró con aquel reto, y esto va para todos, no solo por mí, para todos, no somos los mismos, para nada. Nos hemos enfrentado a cosas mediante las cuales hemos evolucionado. Y de hecho, si algo significa esta conjunción de Venus con el Sol, precisamente es esa, ahora es el momento, ahora estamos preparados. Es decir, yo ahora sé, tengo claro qué es lo que quiero hacer, tengo claro qué es lo que me va a llevar a sentir esa sensación por mí mismo. Luego el tema de si a nivel vincular tiene sentido o no tiene sentido es otra cosa. Al final, de hecho, siempre os lo digo, esto habla de vibración. Es decir, lo que menos me mostró fue a través de una persona, sí, pero el objetivo no era la persona, el objetivo era de yo poder manifestar eso para no volver un esclavo de si me lo encontraba ahí fuera. Entonces, obviamente, si me lo encuentro ahí fuera, pues estaré más preparado si yo soy capaz de gestionarlo yo por mi cuenta, ¿no? Y no dependo de encontrármelo fuera. Pero la idea de todo esto siempre es, y en este caso, Venus va hacia adentro a buscar en su interior, al inframundo, a buscar dentro de sí misma qué es eso. Para cada uno es una cosa concreta. Para cada uno es una cosa concreta. Y digo, hablamos de el vídeo por signo y casa de la entrada de Júpiter en Géminis. Va por ahí. Tengo intención de hacer un vídeo por signo y casa también de este Venus Star Point para explicaros todo esto e intentar poneroslo pues en las posibilidades de cada uno, ¿no? Dentro del reto capricorniano, dónde se encuentra, y el despliegue de todo esto a la zona de Aries, etcétera, etcétera. Entonces, si queréis que lo haga, ya sabéis, darle mucho, mucho apoyo a este vídeo para hacérmelo saber. Seguimos con la conjunción de Venus y el Sol. Y vamos a hablar sobre la resolución, ¿de acuerdo? La resolución tiene mucho que ver con el despliegue y la expansión de Géminis. ¿Por qué? Pues porque, por decirlo así, la última conjunción de Venus con el Sol en Géminis fue algo así como una semilla. Fue algo así como te muestro un flash de lo que puede ser y me retiro, me voy para adentro, me voy a buscar dentro de mí qué es eso y cómo puedo obtenerlo. Entonces, esto, si hay una semilla, significa que hay un crecimiento. Pero antes de ver cómo el brote crece, ¿no? Y ver cómo sale de la tierra, primero tiene que desplegar esa semilla, tiene que romper el cascarón. ¿Vale? Romper el cascarón para mí fue la temporada de eclipses del eje Tauro-Escorpio, luego tiene que hacerse fuerte y finalmente sale. Y es ahí cuando sale, cuando vemos que Venus renace. ¿Vale? Luego veremos los frutos. Estamos hablando de un proceso. No estamos diciendo que ahora que ya esa Venus Star Point está en conexión con el Sol ya. No, esto marca, sí, el principio de un nuevo capítulo. El principio del capítulo en el que Inanna, o Venus, renace, en el que empezamos a ver cómo crece eso que antes parecía estar ¿en dónde? En el inframundo, en la parte de debajo tierra, donde esa semilla tiene que romper el cascarón, empezar a echar raíces, etc. Pero es que además de todo esto, Júpiter, el planeta que estaba junto al reto en aquel entonces, con ese Plutón y ese Saturno, ahora mismo se encuentra en Géminis. Casi parece como casualidad, pero no, no lo es. Júpiter, que viene a traernos sentido y objetivo, que viene a traernos propósito y que además, en el momento en el que se conecta Venus con el Sol en Géminis, el regente de Géminis, Mercurio, está en conjunción partir con Júpiter, lo cual nos habla muchísimo sobre este Júpiter en Géminis. Esta temporada de Júpiter en Géminis va a ser muy interesante. Pero vamos a ver más cositas sobre su resolución. ¿Qué más va a tener que ver en este cielo si en aquel entonces la conjunción de Plutón, Saturno y Júpiter era la importancia? ¿Qué está haciendo Plutón ahora mismo? ¿Qué está haciendo Plutón ahora mismo? Pues bien, Plutón ahora mismo, ya os lo he dicho 1000 veces, pero lo vamos a repetir para que conste en este vídeo, vuelve por última vez a Capricornio. Por última vez. ¿Para qué? Para que cuando arranque de vuelta, entrar definitivamente a Acuario. El reto, por tanto, que se nos mostró hace 4 años, es el reto para el cual la última entrada de Plutón en Capricornio tiene la intención de liberarnos de todo aquello que, de alguna forma, en aquel momento nos teníamos que hacer cargo. Cuidado, ¿qué significa todo esto? No tiene que ver tanto con lo de afuera, tiene que ver más con lo de adentro. ¿Por qué digo esto? Porque esto no va de personas, ni siquiera para mí, que todavía tengo a Plutón en casa 7. Esto va de nosotros.
¿vale? No va de personas, no va de estamentos, no va de estructuras, no va de, sí, estructuras, pero no exteriores, no va de autoridades fuera, va de cómo gestionamos nosotros la energía de Capricornio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un momento en el que la verdad nos hace libres, literalmente va a coger mayor sentido que nunca. Si la verdad nos hace libres, no es lo que pasa fuera lo que nos hace libres, es lo que pasa aquí dentro. Y es precisamente lo que pasa aquí dentro lo que en algún momento puede habernos llevado a una situación en la que nosotros sintamos una pérdida de libertad. Es no gestionar esto de forma adecuada, la estructura interior, donde vimos que Géminis tiene mucho que decir. Es decir, yo qué diálogo me cuento al respecto. Porque os digo una cosa, la misma situación para una persona puede ser una gran oportunidad y para otra puede ser una gran catástrofe. Y todo depende de la perspectiva desde la que la vemos. Pero si nosotros tenemos una estructura de base, Capricornio, que no nos permite adquirir la postura adecuada porque es demasiado rígida o porque estamos volcando nuestra autoridad en otra persona, en, pues no sé, en otro lugar que no somos nosotros, ahí es donde está complicado la situación. Pero veis que todo parte de aquí. Y que en el momento en el que tú ves las cosas de la forma adecuada, es como digo, el momento en el que la frase esta famosa de la verdad nos hace libres, cobra mucho sentido. ¿Qué es la verdad? Obviamente, la verdad es algo muy subjetivo. No hay una verdad absoluta. Hay una verdad, dos verdades, infinitas verdades. Todo depende de la perspectiva desde la que lo observes. Entonces, tener una actitud acuariana ante la vida, que ya no solamente significa ser auténtico y tener justamente o ir justamente en la dirección que nosotros querríamos ir, nuestra dirección genuina, ¿vale? O nuestra perspectiva genuina, pero ya no es eso, no solamente es eso, es la posibilidad de atrevernos a recorrer aquello que desconocemos. Es decir, antes de saber qué es lo que nosotros nos resulta auténtico, tenemos que atrevernos a salir de lo conocido, tenemos que atrevernos a salir de aquello a lo que o con lo que nos habíamos identificado. Y es precisamente la rigidez capricorniana lo que no nos lo ha permitido. Por lo tanto, el hecho de que Plutón vuelva a Capricornio por última vez es como una forma de Plutón de decir, que si todavía queda algo que no te está permitiendo hacerte sentir libre, que no te está permitiendo cambiar la perspectiva, que no te está permitiendo atreverte a ser tú y decir, oye, yo no es que no sé lo que soy, atrévete a buscarlo, atrévete a salir de ahí. Si no sabes lo que eres, es porque no lo has encontrado todavía, porque el día que encuentras aquello que tú eres, ese día eso es innegable. Tan innegable como lo que yo sentí en aquel momento y como lo que siento ahora cuando estoy haciendo estos vídeos, donde, fijaros, me cuesta muchísimo hacer estos vídeos. ¿Por qué? Pues porque tenemos todos Quirón herido, pero por otras muchas cosas. Yo tengo mis retos en mi propia carta. Y sin embargo, todos esos retos, todas esas dificultades, me enfrento a ellas porque tengo, no la noción, no, tengo la certeza de que esto que estoy haciendo es lo que yo soy. Igual no es al 100% ni es al 80 o al 85%, y poco a poco vamos encontrando, pero la gracia de todo esto es atrevernos a hacerlo. Y ahí es Plutón en Acuario el que dice, que esa estructura que tenías era una estructura que te estaba limitando. Entonces, ¿de qué se encarga Urano, el regente de Acuario? Donde cuando entra Plutón en Acuario de la fuerza, todos los regentes. ¿Y cuáles son los regentes de Acuario? Por un lado, como hemos dicho, Urano, y por el otro lado, Saturno. Construir una estructura, Saturno, auténtica, libre, que me permita tener libertad para escoger, para decir, vale, pues no me caso con esto porque es lo único que conozco, tengo la libertad, sé que estoy aquí, pero sé que me puedo ir de aquí cuando quiera yo. Y me quedo porque quiero, no porque me siento obligado, no porque dependo. ¿Me veis por dónde estamos yendo? Entonces, la resolución tiene que ver con todo esto. La resolución que marca la conjunción de Venus con el Sol tiene que ver con todo esto, tiene que ver con ocupar un lugar auténtico, expandir nuestra perspectiva y encontrar una perspectiva, ¿vale? Una verdad que sea nuestra verdad, que sea nuestra verdad auténtica, ¿vale? Y que yo me atreva a vivir esa verdad, porque cuidado con todo esto, podemos haber conectado con nuestra verdad y no atrevernos a vivirla. Y el miedo y la lealtad que tenemos, porque todo que nos puede estar impidiendo vivir nuestra verdad. El miedo, por un lado, y la lealtad por el otro. ¿Lealtad a qué? ¿Lealtad a qué? Lealtades que dan miedo a veces, ¿no? Es que si yo no sigo esta lealtad, me van a mirar mal. Es decir, si yo no hago lo que hace mi familia, o no hago lo que hace el mundo, la sociedad, o lo que piensan en, no lo sé, una red social X, o lo que piensan en pues los altos estamentos de nuestra sociedad, lo que piensan las autoridades, lo que piensa quien sea. Si yo tengo una lealtad hacia algo que está fuera de mí, yo no estoy siendo fiel a mí mismo, estoy siendo leal a otra persona, a otra cosa que no soy yo. Entonces,
Todo esto tiene que ver con Capricornio. Y todo esto, si es que queda todavía algo, es el momento, ¿no? Con la última entrada de Plutón ahí, en el que tiene que deshacerse, ¿no? Entonces hay factores en el cielo actual que nos dicen mucho cómo lo vamos a estar sintiendo, ¿no? Por dónde van los tiros. Ya no solamente el hecho de que Júpiter esté conectado con Mercurio, ¿no? Regente de Géminis, que nos habla de que la presencia de Júpiter va a ser muy importante en todo esto. Y es que eso con lo que estamos conectando, si bien en aquel entonces pudo ser una luz que se iluminó, ¿de acuerdo? Que pudimos ver, ¿no? Como esto es lo que yo quiero, aunque no sé cómo voy a lograrlo, aunque igual no me atrevo a hacerlo, o aunque igual se torciera todo, ¿no? No lo sé, que esa persona encontrase o que quisiera hacer un curso y no lo hiciera, ¿no? Pues que Júpiter esté aquí con Mercurio nos va a conectar con el sentido y el propósito de todo eso. Es decir, que hoy, y más con todo el trabajo que hemos hecho con Aries, donde esté ya resuelta esa herida o no, ese Aries tiene más fuerza que hace 4 años, mucha más fuerza. O sea, literalmente hemos ido al inframundo. No hace falta morir para ir al inframundo, ¿eh? Y muchos lo sabréis. No hace falta. Hemos estado ahí, en la parte más oscura. ¿Y creéis que incluso aun quedándonos quietos en ese lugar, uno se hace más fuerte? Solo el sostener todo eso, aunque no hagas nada con ello, cuidado, si lo hemos hecho todavía más, pero solo estar ahí y sostener toda esa energía ya nos hace más fuertes. Cuidado, de nuevo, perspectiva, cuestión de perspectiva. Tú puedes creer que todavía no eres lo suficientemente fuerte. Puedes creer que todavía no estás preparado o preparada. Y yo te digo desde aquí que te equivocas. Y te digo, además, de que te equivocas rotundamente si piensas eso. Estás totalmente preparado y preparada y te lo está diciendo Venus. Pero no solamente te lo está diciendo Venus con este Star Point, te lo está diciendo Júpiter. Durante estos tiempos vamos a estar conectando con ese propósito. Y ya te digo yo que aquello con lo que conectes va a ser algo que te va a resonar. ¿Vemos que está Neptuno en el grado analítico de Piscis? ¿De dónde se nutre Venus, cuya octava superior es Neptuno? De Neptuno, del espíritu, ¿vale? Pero Venus nos habla de aquí, de la parte con la que yo me puedo identificar a un nivel tangible, de lo que me gusta aquí en este lugar, de no algo potencial, no un sueño elevado que quiero alcanzar, no. Venus es la que lo ha alcanzado. Venus es la que lo está vibrando, la que lo está viviendo. Porque yo con Neptuno lo puedo vivir, por ejemplo, en el plano astral, ¿no? Y tener una conexión con alguien, por ejemplo, y soñarla, o encontrarme con esa persona en sueños, o a través de telepatía, o a través de otro tipo de vínculos, ¿vale? Pero Venus significa aquí, tangible, ¿de acuerdo? Entonces, que Júpiter conecte con Mercurio va a hacer que en el momento en el que lo vivamos aquí, en el momento en el que se esté activando esa Venus Star Point, Júpiter va a estar diciendo, de nuevo, ¿qué hacía Júpiter hace 4 años? ¿Os acordáis lo que he dicho? Júpiter con Plutón y con Saturno, que si tú querías apartar la mirada de ese gran reto, Júpiter decía, mira para adelante, aquí es. No podías evitarlo. Era inevitable ese hecho. Lo que sucedió hace 4 años fue inevitable, literalmente. No es que no pudiéramos evitarlo, es que no debíamos evitarlo. Tenía que ser tal que así. Era como el reto. Es decir, si queremos resolver algo, necesitamos algo que resolver. Eso era lo que teníamos que resolver. Dicho esto, en el momento en el que nosotros ahora conectemos, Géminis, con eso que nos da tanto sentido, Júpiter va a hacer exactamente lo mismo. Nos va a hacer aquí, aquí. Y va a estar vibrando. Y va a estar vibrando. E importante. ¿Por qué? Porque además de todo esto, tenemos varios activadores más de este Venus Star Point. Es decir, no solamente es el Venus Star Point que sucede el día 4 de junio, no. 2 días después tenemos una luna nueva. 2 días después tenemos una luna nueva en Géminis, que tiene un cielo muy similar al que estamos explicando ahora mismo. Sin embargo, nos habla de un proceso luna nueva que se inicia, ¿de acuerdo?, en Géminis, fruto del Star Point, porque en el momento en el que sucede la luna nueva, están ahí el Venus Star Point, Júpiter y Mercurio, todos juntitos en un gran stellium. ¿Y qué nos está diciendo todo esto? Que si bien el despliegue de esa semilla que empieza a crecer, que empieza, digamos, a dar sus frutos con el Venus Star Point, será algo que sucede 4 años en adelante,
La luna nueva nos está diciendo que ya vamos a estar viendo resultados en los próximos 6 meses. Resultados de una conexión con algo diferente, con algo que nos da mucho sentido, con algo que nos gusta mucho, algo súper importante para cada uno de nosotros. No te puedo decir qué es, aunque si hacemos el vídeo por signo en casa, podemos ver en qué contexto se va a estar manifestando. Pero sí es algo que nada tiene que ver con lo que hemos conocido hasta la fecha y que tiene mucha relación con lo que estuvo sucediendo hace 4 años. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, por ejemplo, lo tengo claro, ¿no? El sentir que esto que estoy haciendo definitivamente es aquello que yo quería encontrar, es aquello que me hacía sentir como en el cielo y que ya no dependo de nadie. Que ahora quizás, no sé si estaré preparado, pero estoy más preparado que antes. Pues quizás ahora, por haberlo encontrado, igual no me interesa ya, ¿sabes? Igual me apetece vivirlo yo solo, ¿no? Después de estar viviendo desde fuera. Es como de ahora dejadme tranquilo que yo estoy bien así como estoy. No lo sé. La vida da muchas vueltas, ¿no? Pero la idea es conectar con eso. Es conectar con eso. Conectar con eso que nos da tanto sentido, que nos da tanta plenitud. ¿De acuerdo? Entonces, esa luna nueva en Géminis nos habla de que empezamos un nuevo capítulo y empezamos por todo lo alto, porque 2 días después, esa luna en Géminis lo que va a hacer es, directamente nos está diciendo que el proceso se intensifica con esa luna nueva, pero también nos está diciendo, como digo, que en 6 meses en adelante tendremos una luna llena en Géminis. Es decir, no sé si el completo, seguramente no, porque son 4 años de despliegue, pero una parte de eso que están haciendo va a coger mucha fuerza en los próximos 6 meses. Y no contentos con todo esto, además, tenemos otro gran activador de este momentazo, de este Venus Star Point, que precisamente es Júpiter. Porque Júpiter no solamente está con el regente de Géminis en el momento de la conjunción de Venus y el Sol, sino que además va a estar en Géminis, va a avanzar y luego retrogradará y volverá a avanzar, pasando 3 veces. Y digo 3 veces por el mismo punto del Venus Star Point. Esto, amigos, amigas, significa que lo que sea que están haciendo en esa zona Géminis va a nacer con mucha, mucha, mucha fuerza. Además, de nuevo, es algo que nos da mucho, mucho sentido. Y si tuviéramos que decir, siempre hay un reto, ¿no? Siempre hay un reto. De la mano de Plutón en Capricornio, enfrentarnos a esas estructuras que pueden estar limitándonos. Con un impulso, Aries, que puede estar ciertamente herido, todavía. Es decir, cuesta, ¿no? Porque tenemos esa herida. Y la herida puede hacer que, digamos, ostras, es que, no sé, igual hemos intentado algo. Por ejemplo, yo esto que veis aquí no es la primera vez que lo intento. Yo en estos 4 años, es decir, yo tenía un canal, y esto alguna vez lo he dicho, tenía un canal de Facebook con pues 10.000 seguidores, yo intenté hacer vídeos en un canal aparte de este. Esto que estoy haciendo yo hoy, ya lo he intentado. Yo lo había intentado ya y me censuraron en pleno momento clave que todos conocemos. Me censuraron por hablar de cosas que no interesaban. Me censuraron. Y yo lo volví a intentar después. Obviamente me costó. Yo tenía mi impulso herido, me costó y me cuesta hoy en día. A veces voy a decir algo y digo, esto no sé si te puedo decir, porque yo voy con miedo, es normal, por supuesto. Entonces, esto nos tiene que ver, nos tiene que mostrar, ¿no? Que podemos haber intentado hacer algo, no sé, pues esta persona que quiso hacer un curso, igual lo intentó de una forma y, pues, no sé, se torció la cosa y entonces dice, mira, pues, no lo sé, igual lo puede volver a intentar, pero puede existir ese de decir, oye, ¿y si me equivoco? ¿O y si la cago? ¿O y si? Y ese easy siempre va a estar. Pero hay un punto importantísimo en todo esto, y es quizás el aspecto más tenso que tiene este Venus Star Point, y es Saturno en Piscis. Signo donde también tenemos a Neptuno, donde Neptuno nos va a estar mostrando esa resonancia. Hay una gran fuerza que nos empuja a seguir lo auténtico, a seguir lo que nos da sentido, a seguir esa brújula neptuniana. Sin embargo, la cuadratura que tiene Saturno desde Piscis con este Venus Star Point nos dice que ser coherente no siempre es sencillo. Y además que el ser coherente no siempre da resultados instantáneos. Por ejemplo, una vez piensa, ¿no?, que cuando hace un gran esfuerzo es como que nos va a llegar ya todo, ¿no? Y a veces Saturno dice, paciencia. Es decir, esto es un proceso que, si bien por los cielos que hay, y yo podría incluso llegar a garantizaros que hay resultados muy positivos, estos pueden no verse literalmente en el minuto 1.
¿Qué nos dice Saturno aquí? Nos dice, no importa lo que suceda, no importa si se demora, desarrollo de paciencia y sobre todo coherencia emocional. ¿Qué significa para cada uno ser coherente con nuestras emociones? Si yo resueno mucho con algo, pero mi impulso está herido y no me atrevo a llevarlo a cabo, si por ejemplo, si yo quiero decir algo y no lo digo, y me puedo meter cualquier excusa, ¿eh? ¿No? Si yo, por ejemplo, quiero hacer el curso y no me equivoco, entonces yo mejor no lo hago porque si me equivoco va a ser muy doloroso, por ejemplo. Yo ahí no estoy siendo coherente, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate por un momento que me atrevo a hacerlo. Y me atrevo a hacer ese curso que quería hacer para salir del sitio donde estoy trabajando porque no lo aguanto más, ¿vale? Y de golpe voy allí y me doy cuenta que todo es muy difícil, que igual... y me gusta, pero es como que no siento yo que sea capaz de hacerlo. ¿Qué sería ser coherente aquí? Sería decir, vale, cuidado, Júpiter en Géminis, ¿vale? Venus Star Point en Géminis, perspectiva, punto de vista. ¿Qué dijimos todo esto? Diálogo interno. No voy a ser capaz de hacer esto. Es muy difícil. Saturno nos pide coherencia. Para llevar la coherencia, que sería que me mantengo aquí, aunque todavía no sepa, cambio el diálogo interno. Si me quedo aquí y me atrevo a enfrentarme a ese impulso herido, ¿no? Que me dice que duele cuando te equivocas, que duele cuando lo intentas, pero que si no lo intentas, si no eres tú, si no vas en la conquista de lo que quieres, seas hombre o mujer, todos tenemos lo masculino, si no vamos a por lo que queremos, luego ¿qué? Vamos a estar haciendo responsable al otro de lo que no hemos conseguido y eso no funciona, no funciona. Yo me he dado cuenta de algo muy evidente hoy en nuestra sociedad y es que somos un montón de niños y niñas heridos, haciendo responsables a los demás de nuestras heridas. Es que no me dices lo que yo quiero que me digas. Es que no te comportas como yo quiero que te comportes. Es que has dicho esto y me duele mucho y tienes que pedir disculpas. Es que no sé qué, que no sé cuánto. Cuidado, yo no voy a entrar en ciertas cosas. Lo que sí te digo es, cada uno con sus movidas, ¿vale? No hagamos tanto responsables a los demás. Entonces, si yo quiero estar ahí a pesar de lo que duele, ¿vale? Y Saturno me está pidiendo coherencia emocional, yo quiero ir en esa dirección y aunque duele me atrevo a ir, cambia el diálogo interno. Cambia el diálogo interno. Por ejemplo, esa persona del curso. Si hoy no sabes, no te preocupes. Lo sabrás. Encontrarás la forma. Y cuando digo esto, no solo es para esa persona del curso, para todo el mundo. A todos aquellos que estemos conectando con ese gran propósito, con eso que nos llena de plenitud, que nos gusta tanto y que es tan importante para nosotros, si no sabemos cómo hacerlo, no os preocupéis, cambiemos el diálogo por uno distinto. Por ejemplo, Júpiter en Géminis, la expansión del aprendizaje, la expansión de la conexión, la expansión de nuestra capacidad para encontrar la forma de hacer las cosas. Ergo, si no sabes cómo vas a hacerlo, no te preocupes. ¿Qué dijimos? Sigue enfocado ahí. Sigue poniendo tu atención, tu energía en eso y encontrarás la manera de llevarlo a cabo. Y además, con este pedazo de cielo, en este Venus Star Point, con todo lo que está por venir, es un gran momento para atreverse. Es un gran momento, yo digo, para atreverse a soñar. Para atreverse a soñar y para atreverse a seguir esa brújula. Entonces, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué estás haciendo hace 4 años? ¿Te atreves hoy? ¿Te atreves ahora de ir a por todas? Algo que siempre digo, depende de ti. Y con esto termino el vídeo de hoy. No sin antes recordarte que si te ha gustado puedes dejar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que está por venir. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.